Hola a todos y a todas, queridos alumnos y alumnas. Seguimos con el curso de ventosas. He estado esperando a ver si publicabais información, aquellos que queréis el certificado. Y al ver que no hay más movimiento, pues vamos a seguir adelante. Una de las cosas, por ejemplo, que esperaba que encontrarais es otro tipo de ventosa que no está comentado en el vídeo anterior, a ver si dabais con él o con algo más, de que aprendemos entre todos. Por ejemplo, esto. Bien, vamos a centrarnos hoy en lo que es el mecanismo de acción de las ventosas, en general, porque tenemos que conocer cómo funciona el hecho de aplicar una ventosa o qué es lo que pasa en el organismo para, de esta manera, decidir qué buscamos con ello, para saber cuántas ventosas poner, cuál es la dosis adecuada, en qué casos, hasta dónde podemos llegar con las ventosas, y también para dar una explicación más o menos lógica o más o menos científica al paciente que nos pregunta por ello. Entonces, hoy vamos a aprender qué es lo que hacen las ventosas. Bien, vamos a visualizar cómo tenemos aquí la piel de cualquier paciente, de cualquier persona, y vamos a observar qué hay bajo esta piel. Sabemos lo que hay, pero tenemos vasos linfáticos, tenemos venas, arterias, tenemos células, tenemos nervios, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un tejido que está entre las células, lo que Pischinger llamaba el tejido medio. Es decir, tenemos toda una serie de elementos anatómicos de bajo calibre, ¿verdad? Pero que están justo ahí. Bien. Y por debajo tenemos la carne, grasa, músculo y hueso. Y hay toda una serie de receptores que envían información al sistema nervioso central, al cerebro, informan y, si es necesario, el cerebro responde. El sistema nervioso provoca una respuesta del tipo que sea ante lo que observa, el calor, el frío, la presión, la pérdida de fluidos, la acidez, etc. Esto es cómo funciona el organismo. Ahora vamos a ver qué pasa si yo, en una parte de este organismo, sobre la piel, aplico un objeto que tiene la particularidad de estirar hacia arriba, de succionar, como si fuera un aspirador, lo cual provoca una presión negativa justo bajo la piel, es decir, algo que hace que se aspire, como si tuviéramos un aspirador, algo que hace que... ¿De acuerdo? Bien. Si ponemos un aspirador fuerte realmente, vamos a imaginar que es así, ponemos un aspirador en la piel, tal que esa presión llegue al interior, unos centímetros por debajo de la piel, y los vasos que tenemos bajo la piel, sabemos que por definición anatómica son porosos, ¿de acuerdo? Y aspiramos, ¿qué se va a producir? Así, sin poderlo demostrar ahora mismo, pero de lógica. Va a haber una tracción, ¿verdad?, hacia arriba. Esos poros, ese tejido de los vasos probablemente se dilate, se abra, se tense y se abra un poquito. Se extravase líquido y el líquido, el plasma sanguíneo que ya haya acumulado en esa zona, se va a condensar aún más bajo la piel, va a ascender y se va a condensar en esa zona, porque lo estamos aspirando. Además, a efecto del nervio, va a dar un mensaje de que hay una presión, hay algo sobre la piel que presiona, que aprieta, que está aspirando y que en el cuerpo se está acumulando un plasma sanguíneo en una zona determinada, una extravasación. Y eso ya tiene muchas implicaciones, porque un acúmulo de líquido, un acúmulo de plasma, un acúmulo de sangre en una zona determinada provoca una acidez del tejido. Y cualquier cambio en la acidez también va a ser informado al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Puede ser que ese acúmulo de sangre estancada, puede ser que esa zona ya estuviera ácida, por ejemplo, una artrosis de rodilla probablemente tenga una presencia de acidez local, lo cual igual favorece
la llamada de calcio a esa zona para compensarlo y, en cierta manera, una descalcificación. Podría verse así. De tal manera que cuando ponemos una o varias ventosas, estamos sin duda provocando un efecto y sin duda provocando un mensaje de ida al sistema nervioso central y, según lo alarmante que sea, tendremos una respuesta más o menos evidente o más o menos marcada. Si bien las ventosas y sus efectos habían dejado de estudiarse en los últimos años, dada su eficacia y la utilidad y lo expandidas que están, han vuelto a aparecer nuevos estudios y están empezando a subvencionarse. Cuando hablamos de subvención económica, significa que para algo como es una ventosa va a costar conseguir que haya estudios serios, va a costar un tiempo. Pero de momento ya tenemos algún estudio que podéis encontrar y estos estudios los podéis empezar a buscar como tarea para este vídeo, donde se demuestra la efectividad o la aparente efectividad o los efectos fisiológicos de la ventosa sobre la piel o sobre la ventosa que se mueve, la que está quieta, la hiperemia, la vasodilatación, la comparación con el masaje, etc. Esto se puede encontrar. Es decir, dada la importancia que tiene, se justifica empezarlo a estudiar. Bien, volvamos a los efectos. Resulta que tenemos una aspiración local que está provocando un acúmulo de ácido. Bien, esto ya tiene mucha implicación, porque podemos deducir, y ojalá podamos algún día ya demostrar totalmente de una forma seria, pero podemos deducir lo que implica una acidez local acumulada, ya que la acidez es sinónimo de inflamación, ya que la acidez va aparejada a una simpaticotonía, es decir, a un estrés, a esa excitación, a esa hiperactivación, a estar muy hiperestresado, muy activado, muy subido de vueltas, para que me entendáis. Hablando en los dos lenguajes, subido de vueltas o simpaticotonía, acidez. La acidez está muy relacionada con la actividad diaria, de la manera que su contrario, la alcalinidad, está relacionada con la relajación. La dieta de carnes, por ejemplo, está relacionada con la acidez, y la dieta de verduras, en general, no todas, pero en general, o vegetariana, está más relacionado con la alcalinidad. Y hay muchas dietas y enfoques sobre lo importante que es la alcalinización del organismo para el control del carácter, del humor, para que no haya esa flema, ese carácter flemático, para dormir y descansar mejor, ya que estamos induciendo la alcalinidad, la capacidad de relajarse, sobre todo la capacidad de relajarse cuando uno quiere relajarse, ¿no? Cuando uno lo necesita, que es después de salir de la reunión ejecutiva, entonces hay que bajar. Como la inspiración y expiración, pues uno activa y el otro relaja, hay que saber soltar y dejar ir, ¿verdad?, para favorecer esa relajación. ¿Cómo está relacionado con el tono muscular? Las contracturas muy relacionadas con el estado hipertónico, con la acidez, y la relajación con un estado más alcalino. La relajación, que no es un estado de estar plof, de estar chafado, de estar sin tono, sino de no estar tenso, tener el tono adecuado, ¿de acuerdo? Entonces también las vísceras y la musculatura lisa, por ejemplo, también tienen relación con la simpaticotonía, la parasimpaticotonía, el exceso de sudor, los tics, los dolores de cabeza, el bruxismo, el apretar las mandíbulas, el estreñimiento muchas veces, las palpitaciones. Es decir, otra tarea para este vídeo, aquellos que queráis, es buscar síntomas, signos y síntomas de un estado simpaticotónico y signos y síntomas de un estado parasimpaticotónico o vagotónico, para que sepáis diferenciar a una persona que está en un estado de simpaticotonía, que es de excitación, cuáles serían las preguntas que nos orientan a ello, y aquellas que están en un estado de vagotonía, que les falta tono, que están demasiado frías, y el otro está demasiado caliente. Podemos relacionarlo con el yin y yang también. Estamos creando un acúmulo energético en una zona o estamos yendo hacia la dispersión o hacia la regulación, ¿de acuerdo? Entonces, hablando en los dos sentidos. De acuerdo, tenemos esto. Aplicamos una ventosa y se provoca un poquito de acidez, porque es lógico, se acumula ahí el plasma sanguíneo. Y si en ese plasma sanguíneo habían toxinas eliminadas por las células dentro de lo que pueden ellas, ¿verdad?,
que no han sido completamente absorbidas y están como desechos químicos entre una célula y otra en el plasma. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen un número atómico tan alto que cuestan mucho de eliminar y que se mantienen ahí, o con lo que llaman los disruptores hormonales. Toda aquella basura que no ha acabado de eliminarse y queda como un componente eléctrico que causa, o que dicen que puede causar, una interferencia en la comunicación entre células. Ahí podéis buscar información sobre homotoxicología o sistema de Pischinger. También hay un documental, creo que podéis encontrar, sobre disruptores hormonales. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay en un organismo no sano? Es decir, el de todos nosotros en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, está ahí acumulado y aún lo acumulo más. Aumenta la acidez, lo estoy condensando. Ahora imaginaos además que no lo estoy haciendo con una ventosa, vamos a poner que ponemos 4, 5, 8, 10. De repente el organismo siente como si tuviera una inflamación, es decir, me han dado un golpe, se ha inflamado. El organismo es un poco tonto, el cerebro, ¿verdad? No sabe que es que no se ha dado un golpe. Lo que sabe es que tiene una inflamación, tiene un chichón, tiene un edema, tiene algo que le pasa en una zona del cuerpo. Solamente con que tenga una inflamación, un edema, un acúmulo de ese morado, ¿verdad? Esas toxinas acumuladas, esa acidez de un cierto tamaño, 5 centímetros de diámetro, por ejemplo, ya va a haber una respuesta a nivel inmunitario, a nivel hormonal, de macrófagos, de vasos, de linfocitos, etc. Va a haber una respuesta. Ya no te digo si cubro toda la espalda con ventosas, es como si te hubieran atropellado. Lo que pasa que es falso, no te han atropellado, ese es el truco, es decir, estamos provocando una falsa inflamación, el tejido permanece prácticamente intacto, pero aparentemente para el organismo, para los receptores que están ahí, preparados para informar al sistema nervioso central, dicen, alarma, hay una gran inflamación aquí, hay una acidez, y un cuerpo con exceso de acidez entra en peligro, incluso respiratorio, o sea, en todos los sentidos, también un exceso de alcalinidad. Es decir, aquí pasa algo, hay que hacer algo. Y el sistema nervioso central, si tiene la capacidad de luchar, es decir, de mandar suficiente estímulo para regular esto, y no está ocupado en otras patologías y en otros problemas de salud, ¿verdad?, va a empezar a intentar regular esa zona, si lo ponemos en una zona muy condensada, por ejemplo, en el hombro, o bien todo el organismo a nivel sistémico, si estamos cubriendo suficiente área como para activar todo el cuerpo para equilibrar ese estado de acidez, esa falsa inflamación, esa falsa condensación de acidez, que no es falsa porque se ha condensado temporalmente, porque cuando quitamos la ventosa desaparece la succión, pero el organismo ya está en marcha. El organismo ya está en marcha. Entonces, fijaos una cosa que conseguimos, poner en marcha el organismo. El organismo siempre tendría que ser capaz de detectar esos dolores, esas inflamaciones, esas enfermedades, pero se ha adaptado porque hay tantos estímulos contra los que tiene que luchar que el sistema de adaptación es como que renuncia o lo da por cronificado, lo corticaliza. Entonces, ese dolor de rodilla, el cuerpo deja de intentar arreglarlo. Lo ve como normal, se adapta, lo compensa en la forma de caminar, etcétera. Y se acabó, ya no hace nada más por la rodilla, ya no hace más por las alergias o los resfriados continuos. Con esto lo que hacemos es volverle a recordar que aquí había algo, lo sacamos a la luz, y el organismo se pone en marcha de nuevo porque lo detecta, piensa que es nuevo, pero en realidad es que se había olvidado de ello, y empieza de nuevo a intentar reparar ese área, la rodilla, el hombro, la artrosis, es decir, hace lo que puede, con la inflamación, con el dolor. También hay otro efecto, solamente por la presión, en cuestión de unos segundos, esa presión fija provoca una analgesia local. Es fisiología pura. Si pones varias ventosas suficientes, el mecanismo analgésico aún se extiende más. Es decir, calmar el dolor es una consecuencia ya inevitable de poner la ventosa. Aumentar el riego sanguíneo y con ello, a posteriori, a corto plazo, la limpieza tisular de la zona, con lo que ello implica de un mejor riego sanguíneo, una mejor nutrición del tejido para recuperar su vitalidad, su salud, y la musculatura respiratoria, etc., también es una consecuencia inevitable y yo creo que indiscutible.
A partir de aquí estamos mejorando la función muscular de la zona, estamos mejorando ese equilibrio ácido-base, es decir, el hiperestresado podrá activarse pero no hiperestresarse. El que tiene espasmos, el que tiene tics, el que tiene contracturas, calambres, el que tiende a estar depresivo o hiperansioso, tendrá una mayor fortaleza para recuperarse de ello, para equilibrarse, y además vamos a conseguir que ese equilibrio le lleve hacia a un cierto estado de relajación, no hacia un sopor, un cansancio, sino a un cierto estado de relajación. Esto es lo que podemos conseguir de forma lógica, es decir, provoco una inflamación que no es cierta, es falsa, provoca una condensación que provoca una acidez y el organismo intenta compensarlo dándole alcalinidad, es decir, haciendo lo contrario a la acidez. Es como si te tomas 3 cafés y el organismo dice, pues tengo que equilibrar esto porque es demasiado ácido, ¿no? O cuando tomo mucho azúcar, tengo que equilibrar esto porque me va a dar una subida de azúcar y te la baja por debajo de lo normal. Pongo mucho ácido, pues te lo bajo por debajo de lo normal. Y al final, el organismo se va alcalinizando. El color de la sangre que observamos bajo la ventosa nos habla de cómo está de ácido el cuerpo. Si está muy rojo, muy agresivo, ¿no? Muy dragón. Tenemos entonces esta acidez muy presente, ¿eh? Si es azul, salchichón, salami, embutido, jamón, está muy condensado. A ver si es un color paliducho, que le falta. Entonces es que esa zona no está irrigada, está fría, está muy yin. Y también la ventosa poco a poco va a ir atrayendo la sangre, la energía, el chi a esa zona, el calor vital lo va a ir atrayendo, va a traer Xue, que va con Chi, que es lo mismo, y va a ir tonificando esa zona, tanto si lo utilizamos para tonificar vía reflexológica, como una zona local, por ejemplo la musculatura lumbar, o para conseguir un efecto sistémico, o sobre un órgano porque el nervio vía metamérica actúa sobre el riñón, o para trabajar cadenas musculares, para trabajar emociones en zonas donde facialmente puedan estar condensadas, y mientras se hace una psicoterapia. Es decir, ya veremos que tenemos toda una opción de protocolos, pero tenemos que saber, o teníamos que saber, ahora ya lo sabemos, cómo funcionan en el organismo, qué es lo que consigo cuando aplico una ventosa. Y esto es lo que consigo, y es mucho.